No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bienvenidos a esta nueva edición de No me llames melómano, un podcast, ya sabéis, sobre música, sobre composición, historia, técnicas de composición, piezas, todo lo que podáis imaginar. Que presentamos aquí mi compañera Sky. Hola, ¿qué tal? Y yo me llamo Jan Tassani. Y hoy estaremos hablando sobre un compositor de los más canónicos e importantes que se llama... Sergei Rajmáninov. Vale, ¿y de qué vamos a hablar? ¿En qué nos vamos a centrar sobre su...? Pues nos vamos a centrar en que es un compositor del romanticismo tardío que para mucha gente se quedó un poco atrás, porque no acabó de seguir las corrientes que vinieron después. Y bueno, pero también dicen que es uno de los compositores con una de las voces más profundas dentro de la composición musical. Nació en 1873 en la región de Novgorod, en una familia noble que con el tiempo fue perdiendo su fortuna. Rajmáninov creció en un ambiente donde la tradición rusa, el folclore y el piano tenían un lugar central. Esto es importante porque, bueno, luego lo veremos más, pero Rajmáninov era un crack del piano. Estudió primero en San Petersburgo y más tarde en el Conservatorio de Moscú, donde se formó con figuras como Nikolai Zverev y Alexander Siloty, que por cierto había sido alumno de Liszt. Ostras, por lo ya. tanto, venimos ya de una tradición importante de piano, ¿no? Bueno, desde joven mostró un talento extraordinario, ya se sabe un poco, ¿no? Sus primeras obras ya mostraban una cualidad suya que es muy particular. Melodías muy largas, que prácticamente es como si tuvieras una voz operística, pero en el piano o en la orquesta, armonías muy densas y una intensidad emocional que ya no es simplemente tristeza, sin más, sino casi una suerte de grandeza trágica que viene condicionada pues por lo que vivió, que ahora veremos, ¿no? Siendo del romanticismo, viene con todo el peso de lo que ha sido el clasicismo, que es justo la etapa que le precede, pero él además le mete como algo más íntimo a veces, quizá. Sí, claro, hay que tener en cuenta, claro, todo esto viene muy condicionado pues por lo que ha vivido, porque al fin y al cabo, bueno, tuvo que huir de Rusia en su día. Claro. Ahora lo veremos bien, ¿no? Pero sí, o sea, tenía una personalidad muy, muy, muy particular, ¿vale? Y una serie de vivencias que lo han marcado mucho. Yo creo que es lo que le diferencia tantísimo respecto a otros compositores. Claro, el personal que tiene, que aporta a las piezas. Sí, es curioso porque su consolidación como compositor llega después de un derrumbe brutal. Su primera sinfonía, que se estrenó en 1897, recordemos que él nació en el 73. O sea, bastante joven cuando estrenó su primera sinfonía. Fue un auténtico desastre. Según cuentan varias biografías, Alexander Glazunov, que fue quien dirigió la obra, lo hizo sin demasiada preparación e incluso se especuló que parecía que estaba bebido. Claro, como consecuencia fue un desastre, la crítica fue brutal y Rajmáninov cayó en una depresión creativa que lo dejó bloqueado durante años. Llegó a pensar que no volvería a escribir nunca más. Ya ves, tal fue el golpe que dijo hasta aquí. Tú imagínate que estrenas tu primera sinfonía y te la estrena un director borracho. Claro, además, wow. en 1897 pensemos que Beethoven murió en el 28, en el 27, no estoy seguro. Hacía muchísimo de la novena sinfonía, que fue la gran sinfonía. O sea, hacía ya mucho tiempo que las sinfonías se habían desarrollado, la gente estaba esforzándose muchísimo para hacer cosas realmente importantes, interesantes. Hay mucha presión sobre una sinfonía y el hecho que la hagan en el 97, habiendo nacido en el 73, no sería su primera pieza, seguramente. No, durante el conservatorio hizo más piezas. Claro, pero seguramente era la primera gran pieza. Pero es la primera gran pieza. Una sinfonía para un compositor o una compositora es como, wow, y sobre todo, una pieza grande. En esta época, con todo lo que implicaba, había muchas voces, como por ejemplo Wagner, que decían que ya estaba muerto. O sea, efectivamente. Ya de por sí estaba un poco contra las cuerdas. Y encima le viene un director borracho. Pues imagínate. Madre mía. Y eso le consolidó. Eso fue el derrumbe, ¿vale? Lo que lo llevó a estar en depresión, pero empezó una terapia con el doctor Nikolai Dahl en Moscú, que este señor utilizaba técnicas de sugestión e hipnosis y durante meses trabajó con él en sesiones regulares. ¡Ostras! Aquí está lo chulo. En algunas cartas se menciona que el doctor repetía frases afirmativas sobre su capacidad de componer, como volverá a componer, lo hará bien, volverá a tocar el piano. Onda. Y a base de esa terapia es cuando viene el renacimiento, por así decirlo, de Rajmáninov, ¿no? ¿Qué resultado fue? De ahí nace el concierto para piano número 2, que es una obra que muchos consideran eso, el símbolo, ¿no? de la recuperación emocional.
El concierto, que esto también pasa en muchas obras de Rachmaninoff, combina una serie de acordes solemnes, lo llaman muchas veces, que simulan las campanas de la Iglesia Ortodoxa rusa. El segundo movimiento, por ejemplo, es como... ¿Cómo decirlo? Como si la música respirase después de un dolor profundo que ha pasado, ¿no? El tercero, en cambio, pues ya viene con otra energía, como si fueran unos vientos de cambio, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Realmente dicen que por eso este concierto es ese clic, ese renacer de él, ¿no? Porque puedes ver como, sabiendo parte de su historia, ¿no? Eso, esa depresión en la que entró, en la que estuvo 3 años al final, ¿eh? O sea, fueron 3 años de terapia con una depresión encima, que no me extraña. Es que normal, o sea, es que no nos olvidemos que este es el segundo concierto para piano. Una sinfonía, un concierto para piano como mínimo había escrito. Claro. Y eso es muchísimo trabajo, sobre todo en esa época que todo era mano, o sea, físicamente trabajo, no solo intelectual de pensar. O sea, que normal que llegara a buscar un equilibrio de repente de entre oscuridad y renacimiento si había conseguido salir de esa oscuridad. No, y dicen que ahí se plasma muy bien, o sea, yo os invito a todos a escucharlo entero porque realmente es brutal. Es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora viene otro giro enorme en su vida. Pues si no fuera suficiente con lo que pasó, claro, llega la Revolución Rusa en 1917. Claro. Y Rachmaninoff abandona el país. Primero pasa por Finlandia, luego por Escandinavia y finalmente se instala en Estados Unidos y ya nunca más volverá a Rusia. Vale, o sea que cambia radicalmente. Claro, y eso quieras que no, te marca. Lógicamente, ¿no? Claro, ahí trabajó bastante más como pianista que como compositor, porque tenía que mantener a la familia. Claro, eso le deja pues menos tiempo para escribir. Pero sí que podemos ver que cada obra posterior que va escribiendo tiene un poco ese eco, esa tristeza, ¿no? Ese echar de menos su patria. Yeah. Y eso nos lleva a varias piezas que vamos a escuchar ahora, ¿no? Pero una de las más fascinantes, Isle of the Dead. La isla de los muertos. Exacto. Inspirada en la pintura de Arnold Böcklin. La obra comienza con un ritmo ondulante en un 5/8, que sugiere remar hacia esa isla solitaria, ¿no? En cierta manera. Poco a poco la orquesta va a ir creciendo, se va expandiendo esos oleajes sonoros, ¿no? Que parecen representar ese viaje hacia la muerte. Bueno, como habréis podido escuchar, esa ondulación de la que hablábamos antes, ¿no? La podemos ver sobre todo en las cuerdas, que tiene ese compás de 5/8, que 5/8, recordemos, para quien ya lo sepa y para quien no lo sepa, también, significa que hay 5 corcheas por compás, en este caso divididas en 2+3. ¿Vale? Ahí se puede ver un poquito esa idea de oleaje por cómo van subiendo y bajando. Claro, y es asimétrico, a diferencia que el 4/4, que sería 1, 2, 3, 4, sería 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Que eso ya le da un... Bueno, le quita ese toque más marcial, por así decirlo, más exacto, ¿no? Porque el oleaje no va exacto tampoco, al fin y al cabo. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero también en su música, también mirando ya la de piano, es como una extensión de la psicología esta que siente. O sea... Sí. ¿Cuáles son sus preludios más famosos que tengan que ver con...? Bueno, pues por ejemplo, y esto ya aquí ya me toca más de cerca como pianista también, pero yo he seleccionado 2. El primero es el preludio en do sostenido menor, escrito en 1892, que, bueno, lo acaba convirtiendo en una figura reconocida en Rusia, básicamente. Esto lo compuso antes del gran... Sí, esto lo compuso siendo estudiante. Claro, antes de la fatídica estrena de la primera sinfonía. La fatídica noche. Aquí volvemos a esta idea de las campanas ortodoxas rusas, que eso se ve en el inicio, con los 3 acordes, las 3 primeras notas graves, que luego se acaba desarrollando en un clímax tremendo, porque la segunda sección empieza a coger una velocidad y una intensidad brutal, y bueno, luego ya el final es espectacular, porque volvemos a lo que es el inicio, pero escrito en 4 pentagramas, porque no cabe todo en 2. Ya ves, o sea que pianísticamente es súper demandante. Claro, o sea... pianísticamente es súper demandante, acordes en los que estás usando prácticamente todos los dedos, saltos más de 2 octavas, muchas veces. O sea, cosas que realmente demandan mucho, ya ves. Pero que intentan buscar, yo creo que intenta buscar esta grandeza, ¿no? Esa orquesta en el piano, esa gran campana, un poco todo eso. Ahora vamos a escuchar un poco más la parte central, esta segunda parte del preludio, donde podremos ver esta fuerza que va cogiendo.
Y ahora ya, por último, para acabar, vamos a ver la sección final, que volvemos a la primera parte, pero ya esta vez en gigante. Y luego, por ejemplo, el siguiente que os propongo es el preludio en sol menor. Más marcial, más rítmico, pero lo verdaderamente, yo creo que podríamos decir, hermoso, es la sección central. Porque sí que tienes la primera sección rítmica, marcial, con unos ritmos, todo picado, súper demandante también en cuanto que es rápido. Y luego una sección central que es totalmente lírica. Unos arpegios en la mano izquierda que abarcan prácticamente medio piano para arriba y para abajo, con unas voces que van pasando de una mano a otra. Espectacular, espectacular. Yo creo que tiene un contraste tremendo. Luego volvemos a la primera sección, igual que en el otro, o sea, están divididos mucho así, ¿no? Claro. A, B, A. Bueno, como habréis podido escuchar, es una pieza compleja. Yo, en mi experiencia como pianista, os puedo decir que son piezas muy demandantes físicamente, requieren mucho control técnico, entender muy bien, sobre todo, algo que parece muy complejo, pero es entender muy bien la melodía por dónde pasa. Claro. Porque a veces cuando tienes acordes tan gigantes, la melodía se puede perder, o cuando pasa de una mano a otra. Entonces, hacer todo eso, ese control, requiere mucha técnica, mucha concentración, muchas horas de estudio. También, que esto es una anécdota, pero que es importante recordarlo también, es muy demandante a la hora de tocar porque también Rachmaninoff tenía unas manos gigantes. Ya, eso lo he escuchado muchas veces. Claro, o sea, Rachmaninoff podía llegar a tocar una distancia de 12 notas. Ya ves, cuando lo normal es... Una octava, Exacto. novena, Sí, como mucho. por ahí. Pero- Pero poder tocar una distancia de doceava, Bueno, tenía una manopla. un acorde ahí, hostia tú, ¿eh? O sea, que él escribía realmente para tocarlo él, seguramente, ¿no? Claro, él lo escribía y claro, para él dices, no, mira, esto se puede tocar, claro, tú sí, señor, usted sí. El resto de personas igual nos cuesta un poco más. Hay muchas obras, muchas piezas que te encuentras con esa dificultad que dices, wow, espérate, ¿yo cómo abro tanto esta mano, no? Claro. Entonces, es más difícil de lo que parece. Y ahora, hablando de dificultad, claro, esto me lleva, por ejemplo, al concierto para piano número 3. Dicen que es la obra más temida para un pianista del repertorio de Rachmaninoff, ¿vale? Se considera una de las piezas más difíciles que hay para tocar, ya no solo por la velocidad y las notas, sino por el control emocional y técnico que requiere. Control emocional. Sí, es muy compleja de entender, es muy larga, es muy intensa. Claro, tiene pasajes de acordes inmensos, escalas rápidas, o sea, es muy difícil y muy exigente. Claro, o sea, necesitas una concentración brutal, Ya. pero brutal. Claro, y además se espera que un pianista de concierto lo toque esto de memoria. Claro. Todo esto tiene que estar memorizado. No, desde Y luego. deben ser páginas y páginas y páginas de música. Son unas cuantas. Y una cosa importante, de hecho, hasta el propio Rachmaninoff muchas veces tocaba versiones de esta más sencillas. Lo cual ya dice mucho de lo que llegó a escribir este señor. Madre mía. Que hasta él se la tenía que simplificar a veces. Como anécdota, ¿no? La pianista Yuha Wang Sí. hizo lo que nadie había hecho nunca, que era tocar todos los pianos de... Ay, todos los pianos. Todos los conciertos de piano para... Cuyons. Todos los conciertos para piano de Rachmaninoff seguidos, uno tras otro. Luego tenemos otras piezas, como por ejemplo, quizás la obra más expansiva que tiene, más redentora, sobre todo después de lo que pasó, la Sinfonía número 2. En esa pieza podemos encontrar quizás, va a gustos, es subjetivo, evidentemente, pero de las melodías quizás más conmovedoras del siglo XX, ¿vale? Con una línea de clarinete brutal, preciosa. Dicen, pero claro, todo esto no deja de ser subjetivo, ¿no? Pero sí que es cierto que dicen que tiene ese punto cuando la escuchas que suena a esa reconciliación después de todo lo sucedido con su primera sinfonía.
bueno, todas estas obras, como habréis podido escuchar, nos muestran a alguien que ha vivido entre dos mundos, ¿no? Rusia, por un lado, y luego el exilio, ese pasado y presente, la tradición y la modernidad, que encontró en la música, pues, su refugio por todo lo que le sucedió en sus inicios y luego el tener que irse de Rusia, ¿no? Y bueno, es una forma de decir lo que no se puede decir en palabras muchas veces. Entonces tenemos aquí a un gran compositor y pianista, fuera de su tiempo seguramente, un nostálgico, un romántico, pero que, por suerte, existió. Por suerte se recuperó de la depresión que podría haber acabado con él. Porque... Claro, igual no hubiéramos conocido a Rachmaninoff nunca, ¿no? Y para cerrar el episodio, le quería dedicar un momento a una compositora contemporánea que, de alguna manera, con comitas, ¿vale? Continúa esa tradición emocional rusa, pero desde una mirada actual, ¿vale? Se llama Lera Auerbach. Nació en 1973 en Chelyabinsk, en los Urales, y posteriormente emigró a Estados Unidos. Auerbach es pianista, escritora, también, detalle. Interesante. Y compositora. Su lenguaje musical, veréis que toma elementos románticos, pero los combina con, claro, texturas modernas, todo tipo de tensiones. Claro. Y una oscuridad un poco bastante marcada. De ahí un poco la relación que igual pueda tener con Rachmaninoff, ¿no? ¿Y cómo se conecta ella con la sensibilidad esta de Rachmaninoff, habiendo nacido exactamente 100 años después? Porque recordemos que Rachmaninoff nace en el 1873 y ella en el 1900. ¿Cómo se conecta ella a esta sensibilidad? Yo creo, opinión personal mía esto, obviamente, pero yo creo que igual que Rachmaninoff, ella trabaja un poco desde esa memoria, desde esa identidad un poco fracturada por el hecho de tener que emigrar a otro lado, ¿no? Y creo que sus 24 preludios para piano, por ejemplo, que recorren todos los tonos, que esto lo hemos visto también en... 24, uno para cada tonalidad, ¿no? Exacto. Que esto lo hemos visto pues en otros autores, no es algo nuevo, ¿no? Es decir, claro. Bach lo tiene... Sí. O sea, No, si es que siempre 24, no sé qué 24. 24 porque hay 24 tonalidades. 12 tonalidades, entonces 12 mayores, 12 menores. Exacto. O sea, hay 12 notas. Tú me entiendes, me he explicado un poco mal, pero... No, pero yo creo que nuestros 12 oyentes notas, lo han entendido cada una también. tiene una tonalidad, entonces de cada tonalidad coges la mayor y la menor. Ya Exacto. Pero lo hace con un lenguaje muy particular, que yo creo que es una música que mira hacia atrás, pero sin renunciar a la hora. Auerbach también escribe para orquesta y para coro, y en muchas de sus obras aparece esa idea del desarraigo, ¿no? Un poquito. Su música, al igual que la de Rachmaninoff, tiene una intensidad emocional y no teme mostrarse vulnerable. Entonces, yo creo que es un poco esa es la parte que la puede conectar, ¿no? Es un puente entre dos épocas, por así decirlo, ¿vale? Porque no deja de ser una compositora contemporánea. Entonces, podríamos decir que, aunque el mundo haya cambiado, hayan pasado los años, esa forma de sentir profundamente, de expresar profundamente con la música, sigue viva de maneras muy similares. Aunque, de nuevo, artísticamente y musicalmente se estén haciendo cosas muy distintas que, no por ser distintas, expresan menos ni nada. O sea, simplemente lo hacen de manera distinta, pero que está buscando hacerlo de la misma manera que se hacía cuando Rachmaninoff, y Rachmaninoff ya lo hacía tarde. No, totalmente. Es que, claro, yo creo... Y aquí me vais a perdonar que me ponga un poco más romántica, quizás. La emoción no es un estilo. Claro, o sea, la emoción es una manera de existir en el arte, en este caso, ¿no? Sí que te pusiste romántica, sí. Tengo mi punto romántico aquí donde me veis. Y mientras haya compositores como esta señora y oyentes como nosotros que nos guste esto, esa llama siempre va a seguir ahí. Yo creo que igual que con el arte gráfico, el arte audiovisual, cine, todo esto, en la música también tenemos composiciones y artistas que se dedican a hacer arte más desde un punto técnico, quizás, sí, más para desarrollar las posibilidades del arte, y otras personas que se dedican a desarrollar las posibilidades emocionales valorando otros aspectos. Efectivamente. Simplemente diferentes maneras de afrontar la creación. Diferentes puntos de vista de cómo afronto yo una creación artística, ¿no? Pero que es muy interesante porque, tú lo has dicho, mientras sigan habiendo compositores, compositoras como Auerbach o ahora Rachmaninoff ya no hay, pero seguirán habiendo y seguiremos habiendo oyentes que nos interese. Claro. Yo creo que eso es lo chulo, ¿no? Lo interesante. Bueno, gracias por habernos acompañado hoy en este episodio sobre Rachmaninoff y Lera Auerbach. Espero que os haya gustado, la verdad. Sí. Si esta música os ha emocionado,
O si quieres explorarla por primera vez, yo creo que este podcast puede ser un gran punto de partida. Escuchad con calma todas las piezas que os hemos puesto. Sí. Claro, los conciertos y las sinfonías son largas. Los preludios de Rachmaninoff tienen un montón. Tienen muchas piezas que son muy interesantes. Lo mismo con esta compositora. Entonces os animamos a que los descubráis y os adentréis en este mundo más sensible, más emocional, más romántico. Sí, exacto. Aunque estemos en el 2025. Pues muchas gracias. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.